¿Qué tal, Inges? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buen día. Tengo un examen, un mensaje de Raúl, apenas lo estoy viendo. Disculpa, yo no estaba en la universidad. Nah, ya se sabe cuándo fue. Ya. A ver, Inges, estábamos trabajando con los controladores en su forma general. Estábamos viendo el modelo del controlador que llaman moldeo de energía. Y de ahí vimos qué propiedades tenían que cumplir los controladores para que pertenecieran a esta familia, pero no hemos visto la forma que tienen algunos controladores en específico. Déjenme compartir la pantalla. Ok. Vimos que esta era la forma de los controladores en general. Debían de tener un término que tiene una forma de una función proporcional, un término de inyección de amortiguamiento y compensación de gravedad. Esto lo vamos a implementar en Simulink, pero antes de implementarlo, quiero ver unos detalles sobre algunos controladores en específico, los más sencillos, los que son los más conocidos de esta familia, que son los más sencillos y los más representativos. Eso es lo que voy a ver. Aquí tengo los diagramas, por ejemplo, una función que es el gradiente de una energía potencial artificial que depende de Kp y Q tilde. Por ejemplo, nos vamos a la siguiente página y aquí tenemos una forma específica para un controlador, el controlador PD, que es el primero que salió de esta familia, que sería una constante proporcional por el error. Esa sería la forma específica que tendría esta función, gradiente de la energía potencial. Es una de las formas que tiene y aquí está, nada más se sustituye, ¿no? Y luego, pues exactamente lo mismo, una función de disipación de energía que viene siendo KB por Q punto, más compensación de gravedad. Ese sería una forma específica para el PD. Este controlador PD tiene algunos problemas de los límites que no se pueden controlar. Ahorita les explico en el pizarrón. Para que me entiendan, primero les enseño cuál sería el otro de los que vamos a ver. El otro de los que vamos a ver sería este. Este es un controlador que por su forma natural que tiene la función está saturado. Se puede limitar el torque del controlador y se pueden prevenir efectos dinámicos no deseados ya cuando se está ejecutando el sistema de control. Entonces, estos dos, este sería la función por la que se sustituye. Este es el gradiente de la energía potencial artificial. Y bueno, esta sería la forma de implementarlo. Aunque a mí me gusta simplificar esto todavía más, en lugar de poner tantos bloques. Por ejemplo, esta parte que te forma la resta para calcular el error y luego entra y te forma una función y todo esto. En lugar de poner tantos bloques, a mí lo que me gusta es poner un solo bloque en donde recibe todas las señales como la referencia, la QD, la retroalimentación de posición y velocidad. Adentro calculo todo, ya nomás entrego un torque, se me hace más cómodo a la hora de que lo calculo o lo procesa en Simulink. Está más cómodo y así lo vamos a trabajar, pero esta sería la representación en bloques de este controlador. Muchos términos que retroalimenta y que forma. Entonces, vamos a ver un par de controladores, los que les digo, así bien sencillos, y vamos a explicar cuál sería la diferencia entre uno y otro con respecto, por ejemplo, al desempeño. Y luego ya veremos ahorita la parte matemática de cómo se desarrolla el modelo. Y terminando, empezaremos con la implementación
de el primero de los controladores en Simulink, con lo que hemos estado trabajando con el modelo de dinámica directa. Entonces, pues ahorita nomás voy a explicar primero la diferencia que hay en estos controladores con respecto a los pares máximos que te van a resultar de procesar la ley de control. Voy a pasar al pizarrón. Voy a ponerles un ejemplo sencillo de los problemas que tienen los controladores. Por ejemplo, el primer controlador, que es el PD, tiene esta forma. Torque es igual a Kp por Q tilde menos Kd por Q punto más compensación de gravedad. Así está, ¿no? Y sabemos que Q tilde es igual a la Q deseada menos la Q. Bueno, vamos a poner un ejemplo en el cual vamos a partir de una condición inicial. Aquí tengo mi X0 y mi Y0. Vamos a suponer que el robot parte de esta posición. Esta es la posición inicial. Vamos a suponer que esta es la Q0, posición inicial. Y queremos que el robot, o en este caso tenemos un péndulo nada más, estamos empezando con pero es más fácil explicar con el péndulo para el ejemplo. Y esta vendría siendo la posición deseada, es a donde queremos que se vaya. Partimos del 0 y queremos que se vaya a 90 grados. Entonces, ¿qué resultaría de esto? Bueno, vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, no sé, empezamos a sintonizar nuestro controlador. Nuestro controlador al inicio, por así decirlo, tenemos una Kp. Vamos a suponer que le tenemos un 10, una ganancia de 10 en el error. Y entonces, el error inicial vendría siendo 90 grados menos mi posición inicial. Mi posición inicial es igual a 0. Entonces, vienen siendo 90 grados, ¿no? 90 grados menos 0 vienen siendo 90 grados de error. Este término que tenemos aquí, con estos valores, con estas condiciones, nos daría un término de 900. Este término nos está generando 900 Newton metro solamente en el inicio. ¿Por qué los otros términos no aparecen? Porque cuando vamos a partir del reposo, la velocidad inicial es 0, este término desaparece, y cuando el péndulo está así, la compensación de gravedad es 0 también. No se necesita inyectar ningún torque para sostener el peso del propio eslabón. Y entonces, en el arranque tenemos que estos términos no valen, solamente tenemos la parte del error proporcional. Entonces, el resultado del torque de control, este es el tiempo y este es el torque de control. El resultado del torque de control va a resultar, déjenme poner esto más alto, va a requerir que en el arranque se requieran 900 Newton metro. Después va a evolucionar de alguna forma en la que va a tender alguna constante, pues para cargar el peso del eslabón en esa posición. Pero en un inicio requiere 900 Newton metro. A lo mejor no causa problema eso, pero si empezamos a considerar los límites físicos que puede tener un actuador, no sé, por ejemplo, imagínense que su motor soporta máximo unos 200 Newton metro, lo puse donde no era. Vamos a suponer que soporta máximo 200 Newton metro. Entonces el problema que va a presentar este actuador
es que la ley de control dice que necesitas 900 para que este controlador funcione bien, para que tenga cierto desempeño en la trayectoria, la posición del robot que se logre controlar, pero como tienes máximo 200 Nm, este torque, lo máximo que puedes inyectar son estos 200, y luego a lo mejor va a presentar, considerando esta saturación, va a presentar un comportamiento diferente al que se tenía planeado originalmente para llegar a controlar esto. En cuanto a las posiciones, lo que puede llegar a suceder en posiciones es que si nosotros esperábamos una respuesta parecido a esto, en el cual tú le pones la referencia deseada, vamos a suponer que le pones esta referencia deseada, y estabas esperando que tu robot presentara una respuesta más o menos así, a lo mejor eso es lo que querías tú, una respuesta así en la cual no presente oscilaciones, llegue de una forma muy bonita a la referencia. Puede ser que considerando la saturación de los actuadores, esta cosa, al no poder inyectar los 900 Nm, puede ser que, como no tienes tanta energía, llegue a tener una respuesta como esto. O sea, se va a comportar totalmente diferente a como tú lo tenías planeado, con el controlador sin límites, como si no tuviéramos límites en los actuadores, como si pudieran inyectar cualquier capacidad de potencia en las articulaciones, y bueno, eso no es real, ¿no? No sé si hay dudas sobre lo que estoy explicando, si se entiende cuál es el problema del controlador que no considera las saturaciones, Inges. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, miren, ese es un problemilla que tiene desde el punto de vista matemático, está todo bien, o sea, de hecho lo vamos a ver la prueba de que si no consideramos esos límites, podemos llegar a hacer control, lo que estamos esperando. Pero, por ejemplo, vamos a cambiar las condiciones del controlador. Vamos a suponer que a lo mejor tú, para no pasarte de estos 200 Newton metro, pues a lo mejor haces el cálculo, le bajas en lugar de tener aquí ese 10, porque el error máximo va a ser 90, este, bajas, bajas esta constante proporcional de tal forma de que te dé 200 la multiplicación. Si las condiciones cambian y tu posición inicial entonces no es 90 y fueran 180, por ejemplo, pues otra vez tienes que volver a modificar la constante proporcional. Entonces no puedes sintonizarlo de tal forma que no sobrepases el error, esa constante no es fija, es una constante variable, para lo cual no, pues tendrías que considerarlo en la forma de diseñar la ley de control, pero por lo general no se hace así. Lo que se hace es que hagas una sintonía que te sirva para todo, no estarle buscando de que dependa del error. Entonces, una de las funciones de las primeras que salieron para hacer esto, para procesar esto, fue, por ejemplo, la tangente hiperbólico, que presenta una saturación natural. Voy a borrar esto. Vamos a suponer que queremos hacer lo mismo, pero ahora cambiamos el controlador. Ahora en el controlador ponemos esta función Kp, tangente hiperbólico de Q tilde, menos Kd, tangente hiperbólico de Q punto, más gravedad. Esta función tangente hiperbólico en GES, la función tangente hiperbólico, por ejemplo, de alfa, tiene un comportamiento como este. En 0 vale 0, hay una región que parece que es una recta un poco lineal, se empieza a achatar hasta llegar a un valor constante que vendría siendo el 1. Se supone que esto va derecho. Bueno, nomás no me sale. Y luego llegas de este lado y llegas a menos 1. Esta función tangente hiperbólico
como tiene esta forma en la que tiene un valor máximo de más o menos 1, nos permitiría controlar esto en el arranque. Aquí, por ejemplo, no importa que el error sean 180, 270, 360, lo que sea, 1000, 2000, lo que puede ser el error que sea, el valor máximo que te va a dar esta función es un 1 o un menos 1, y ya multiplicado por esta constante proporcional, pues vas a estar controlando lo que sucede en el controlador. Por ejemplo, en el arranque, cuando estos valen 0, que este es el único término que aparece, si tuvieras, por ejemplo, esta KP en 10 y el error de 90, a la hora de que evalúas esto, como máximo tienes un 1 por KP, que sería 10, tendrías máximo 10 Newton metro. Entonces, vas a poder controlar mejor lo que sucede en el arranque. Esto te va a permitir aumentar la constante proporcional. Incluso podríamos modificar agregándole una constante acá adentro para aumentar la sensibilidad del error y hacerlo que responda un poco mejor. Con este, por ejemplo, tendrías la garantía de que si tenías, por ejemplo aquí, 200 Newton metro máximo, tú puedes controlar con esta constante proporcional lo que sucede para que esté por debajo el torque que necesitas para hacer el control. Entonces, eso es una ventaja de usar funciones que tienen saturación natural, porque controlas los pares máximos que le inyectas a los actuadores. Y bueno, ahí ya lo que trataría sería pues encontrar las constantes para que la respuesta en la posición tenga la forma que tú quieres. Para que, por ejemplo, si quieres que oscile, oscile. Si no quieres que oscile, no oscile. Ahí ya nomás sería buscar las constantes que te permitirían tener un buen desempeño en el control de posición. Pero, ya a la vez estás controlando qué es lo que sucede con los pares máximos, ¿no? Ya, o sea, lo que tenemos que tomar en cuenta es que a la hora de que se mueve el robot, el término de la parte derivativa nos va a ayudar a meterle como algo de amortiguamiento a la respuesta para evitar los sobretiros. Eso lo vamos a ver en simulación, pero este sería el principio de operación de este tipo de controladores. Entonces, lo que se busca es eso. Ya en controladores más avanzados, lo que se busca es que, por ejemplo, este término que tenemos de gravedad, como aquí lo tenemos que conocer de forma exacta para compensarla, en otro tipo de controladores, este componente de gravedad se va adaptando, se va autocalculando. No lo tienes que conocer de forma exacta, pero pues la ley de control se complica. Hay que diseñar la dinámica de un término que le llaman regresor, que es el que te va calculando cuál es el valor de gravedad que tiene el mecanismo para que lo compenses de forma exacta, y te responda mejor el controlador, pero no lo tienes que calcular tú, él se autocalcula. Estos controladores se llaman adaptables, son controladores más avanzadillos. No vamos a entrar en eso, pero hay un montón de formas de resolver los problemas de control en los robots para mejorar la respuesta. Entonces, el primero que vamos a ver es el controlador PD. Vamos a ver cuál sería el procedimiento de formular lo que viene siendo la estabilidad del controlador PD. Me lo voy a echar de volada, Inges. Luego me echo de volada el tangente hiperbólico y empezamos con unas simulaciones, ¿no? Para que ya se quede bien la idea de esto. No sé si hay algún comentario, Inge, sino para empezar a darle con el PD. No. Ok. Entonces, vamos a darle al PD, Inges. Vamos a ver el controlador PD. El controlador PD tiene esta forma, ya dijimos, es una matriz KP
por Q tilde menos KB por Q punto más compensación de gravedad. Esa es la forma. Lo primero que se hace... bueno, aquí nada más hay que especificar que KP es simétrica, definida positiva. KB es simétrica, definida positiva. Ambas, KP, KB, son cuadradas n por n. Y bueno, esas son las propiedades que debe de tener esto para que cumpla con la estabilidad. Ahorita lo vamos a ver por qué. Lo primero que hacemos es sustituir en el modelo en espacio de estados en lazo cerrado. Entonces ponemos el modelo en espacio de estados, ¿no? En lazo cerrado, quedamos que el modelo en espacio de cerrado nos quedaba así, derivada con respecto al tiempo. Esto está relacionado con la clase anterior, Q tilde, Q punto. Esto nos daba menos Q punto. Esto teníamos aquí M inversa de Q. El primero que poníamos era el valor del torque de control. Entonces nos quedaba el torque de control así, Kp, Q tilde, menos Kb, Q punto. Este término de compensación de gravedad se va con el término de gravedad que tiene el modelo dinámico. Ya lo habíamos visto que se cancelaban. Y lo único que sobrevivía era Coriolis y fricción. La fricción va a tener esta forma. De una vez la pongo. La fricción es una matriz diagonal que tiene los coeficientes de fricción viscoso B1 hasta Bn. Es traspuesta, es definida positiva, tiene todas estas propiedades la matriz B, y ya con eso estamos modelando el robot con fricción viscosa. Esas serían todas las condiciones y ya con eso podemos empezar a hacer el análisis. Entonces, una vez que tenemos el modelo en espacio de estados, encontramos los puntos de equilibrio, o el punto de equilibrio, o lo que salga. Entonces, dos condiciones. La primera condición sería Q tilde punto, es la derivada del lado izquierdo. Q tilde punto es igual a 0. Igualamos del lado izquierdo, igualamos del lado derecho. Para que esto sea igual a 0, necesitamos que menos Q punto sea igual a 0. Y entonces de aquí sacamos la primera condición, que sería Q punto igual a 0. Esa es nuestra primera condición para que exista el punto de equilibrio. Y eso lo vamos a utilizar en la condición número 2. La condición número 2 es cuando igualamos el término de abajo a 0. Entonces, condición número 2, queremos que la derivada de Q punto, que son Q2 puntos, se iguala a 0. Si lo igualo del lado izquierdo, lo igualo del lado derecho. Entonces, del lado derecho me queda M inversa de Q, que multiplica a Kp, Q tilde, menos KB Q punto, menos Coriolis, menos BQ punto. Quiero que esto sea igual a 0. Y aquí vamos a tomar en cuenta que Q punto ya nos dio 0. Entonces, como Q punto ya es 0, este término se va, este término se va, este término se va. La matriz de inercia no puede ser 0. Es definida positiva, se puede invertir, no puede ser 0. Entonces, el único término que nos queda sería que Kp por Q tilde sea igual a 0. Entonces, esto se da solo si Q tilde es igual a 0. Esta sería la condición, y pues ya salió la segunda condición. Entonces, esos son los dos parámetros que tenemos que tomar en cuenta para que exista el punto de equilibrio.
Entonces aquí el punto de equilibrio, Q tilde, Q punto, igual con 0. Eso existe y es único. Ya con eso podemos proceder a hacer un análisis de estabilidad para solamente un punto de equilibrio que es el del origen, y se puede utilizar pues la teoría de Lyapunov. ¿Alguna duda hasta ahorita? Para continuar, Inge. No. Ok. Entonces, Inges, de aquí hay este resultado que tenemos aquí del modelo en espacio de estados enlace cerrado. Vamos a ocupar un poquito más adelante estos resultados. Vamos a ocupar igualar Q tilde, la derivada de Q tilde, que sería Q tilde punto, a esto, sustituirlo por esto, y esta también no la vamos a encontrar. Vamos a pasar la matriz inversa para acá, o sea, lo multiplicamos del lado izquierdo por una matriz de inercia, de aquí desaparece, queda esta del lado izquierdo, nos queda matriz de inercia por Q punto, igual a todo esto, lo vamos a ocupar, se ocupan estos dos, entonces, pues, nada más les digo porque voy a borrar todo, si no, no cabe. Entonces, estos en algún momento los voy a ocupar en el siguiente desarrollo, ¿no? Ya tenemos el punto de equilibrio en 0. Entonces, vamos a ver cómo se demuestra vía una función de Lyapunov la estabilidad del punto de equilibrio. Ok. Entonces, vamos a usar la siguiente función candidata de Lyapunov. Es una función que depende de los dos estados. Tiene que ser una función definida positiva y radialmente desacotada. En la formulación general, quedamos que llevaba la energía cinética del robot y una energía potencial artificial. Esta es la energía cinética del robot. Y la energía potencial artificial que tenemos para este controlador en específico tiene esta forma. Aquí vamos a poner KP con tilde. Para encontrar esta función de energía potencial artificial, recuerden que tiene que estar relacionado este término con la parte proporcional del controlador. Lo que hacemos es que cuando saques la derivada parcial con respecto a Q tilde, te debe de dar la función del controlador. En otras palabras, si tú tienes ya tu función del controlador, esa función del controlador la integras y te tiene que dar este resultado. Esta función tiene una forma, se podría decir a lo mejor un poco extraña, que no la pueden ver directamente que es la integral, pero es la integral del controlador con respecto a Q tilde. Entonces, esta es la energía cinética y la energía potencial artificial. Esta función que tenemos aquí es definida positiva con respecto a Q punto. Esta función que tenemos aquí es definida con respecto a Q tilde. Ambas son radialmente desacotadas. Si sumo estas dos funciones, tengo como resultado una función definida positiva y además radialmente desacotada. Esta función la puedo utilizar para demostrar estabilidad, es candidata. No me doy cuenta que realmente es la función de Lyapunov hasta que verifico que cumple todas las propiedades, que sería buscar que la derivada también cumpla con ser definida negativa, o al menos semidefinida negativa en el caso de hacer regulación, y eso es lo que falta, ¿no? Entonces, tenemos esta función, le vamos a calcular la derivada. Entonces, la derivada sería B punto de Q tilde, Q punto. De este, recuerden que nos salen dos términos. El primer término es el de dos veces el producto
Entonces nos queda así, m de q, y con el vector derivado, ¿no? Nos sale dos veces porque uno es la derivada de este y el otro es la derivada de este. La matriz simétrica definida positiva se pueden cambiar por su traspuesta, se suman, es dos veces este. Y el otro sería el del término que tiene la derivada en medio. Ese, como nada más tenemos un término, pues nos queda todavía aquí en medio, q punto traspuesto, m punto de q, q punto. Esta sería la derivada de este primer término con respecto al tiempo. La derivada del siguiente término con respecto al tiempo sería prácticamente este, nada más, así uno parecido a este, porque es la derivada de este, la derivada de este, y este como es constante, no lleva derivada, entonces aquí nos quedaría q tilde traspuesto kp q tilde punto. Así nos queda. Esa sería la derivada de ese término. Y entonces, ahora sí lo que hacemos es sustituir de la ecuación que teníamos en lazo cerrado, pues prácticamente estos términos que vamos a formar, que sería esta y esta, salen de la ecuación en lazo cerrado. Entonces, ¿cuál era la equivalencia? De la ecuación que teníamos en lazo cerrado, teníamos que q tilde punto es igual a menos q punto, y luego, formando este término, m de q con q2 puntos, nos daba esto, kp q tilde menos kd q punto. KD o KB, no me acuerdo qué le pusimos, creo que es KD, le estaba poniendo KD, pero creo que llevaba KB, es lo mismo. Y luego llevamos menos Coriolis menos B por Q punto. Así nos quedaría. Entonces, sustituyendo B punto de Q tilde, Q punto, nos quedaría Q punto traspuesto. Sustituimos ahí el primer término. Ese primer término es Kp Q tilde menos Kd Q punto menos Coriolis menos BQ punto. Nos queda eso de ahí, sería este término. Y luego nos queda más un medio de Q punto traspuesto, M punto de Q, Q punto. Y luego nos queda más Q tilde traspuesto, Kp. Y aquí nos quedaría menos Q punto, estamos sustituyendo eso. Así nos queda. Entonces desarrollamos. Esto nos quedaría así. Q punto traspuesto, Kp, Q tilde, Q punto traspuesto, Kd Q punto, Q punto traspuesto, Coriolis con velocidad, Q punto traspuesto, B y Q punto. Y luego voy a poner lo voy a poner aquí, más Q punto traspuesto, M punto de Q, Q punto, y aquí voy a poner voy a poner el signo menos, le calculo la traspuesta a la traspuesta nos quedaría Q punto traspuesto, Kp traspuesto es igual a Kp, porque era diagonal definida positiva, entonces era simétrica. Entonces, nos quedaría aquí Q tilde traspuesto, traspuesto, se va. Entonces, estos dos términos se van, son iguales. Estos dos términos, a la hora de factorizarlos, nos quedaría m punto menos dos veces Coriolis. Ahí me faltó como un medio de algún lugar. Aquí me faltó un medio. Tenía un medio aquí. Entonces, a la hora de que sumas estos dos factorizados, te queda una matriz que es m punto
menos 2 veces Coriolis es una matriz antisimétrica. Ese producto se va a ir también, se elimina por ser una matriz antisimétrica. Ese producto da 0. Y pues ya tenemos ahí dos términos que se van a eliminar. Entonces, de esos dos términos que se eliminan, o sea, decíamos, esto se hace 0 porque se cancelan. Esto se hace 0 porque es una matriz antisimétrica. Y lo único que nos queda entonces es B punto de Q tilde, Q punto, es igual a menos Q punto traspuesta. Observen que tiene la misma forma, entonces voy a sumar KD más B Q punto. Esta es una matriz diagonal definida positiva y otra matriz diagonal definida positiva. Esta suma es definida positiva. Como tenemos una matriz definida positiva en un producto de esta forma, con un signo negativo, esto sería definido negativo, pero considerando que solamente tenemos una variable, y aquí en las variables de estado son 2, va a haber más de una condición, además del 0, para que esto nos dé un valor 0. ¿Cuál valor? Pues con que Q punto sea igual a 0 y Q tilde valga lo que sea, vamos a tener una solución infinita, una cantidad infinita de puntos donde eso me da 0. Entonces, por lo tanto, tenemos una función definida, semidefinida negativa. Ahora, ¿qué condiciones tenemos en el análisis que estamos haciendo? Lo siguiente. Tenemos un modelo. Tenemos un modelo en espacio de estados que es una ecuación diferencial ordinaria. Es una ecuación diferencial ordinaria autónoma. Tenemos solo un punto de equilibrio en el origen. Es un punto de equilibrio en el origen y es único. Tenemos una función de Lyapunov definida positiva y radialmente desacotada. Su derivada es semidefinida negativa. Entonces, tenemos todas las conclusiones o todas las condiciones para garantizar estabilidad asintótica global en el origen. Como juntamos todas las condiciones por el teorema de la sal, el punto de equilibrio Q tilde Q punto igual a 0, 0. El punto de equilibrio en el origen es global asintóticamente estable. ¿Qué significa que sea global asintóticamente estable? Pues significa que no importa cuál va a ser la condición inicial en nuestro sistema de control lo va a obligar a que el robot de n grados de libertad se vaya a la posición deseada y se detenga. Eso es lo que estábamos esperando. Se supone que este controlador lo cumple. Ya los detalles del desempeño, pues los veríamos en simulación. Es donde nos daremos cuenta, pues, que el torque no está limitado. Pero desde el punto de vista teórico, si tuviéramos la posibilidad de sintonizar en una zona donde no sobrepase los límites de los actuadores, pues este controlador funciona. No sé si hay alguna duda, Inges, sino para pasarme al siguiente controlador.
Siempre que tenemos la matriz antisimétrica se vuelve cero. Ah, la matriz no se vuelve cero, Inge. Lo que se vuelve cero es el producto. Haz de Ah, cuenta ya. que lo que tú tienes es, por ejemplo, nos quedaba así, ¿no? Déjame te pongo el producto. Nos quedaba así. Q punto, traspuesta, y luego nos quedaba, por ejemplo, si dejábamos afuera el medio, nos quedaba M punto de Q menos 2 veces Coriolis. Nos quedaba así, con Q punto. Esa es la forma que tienes, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Lo que se vuelve cero en G es, por ejemplo, esto. Si tú tienes un vector X traspuesto, lo que sea, en este caso mi X traspuesto es la Q punto traspuesta, y tienes una matriz antisimétrica y el mismo vector del lado derecho, esto es lo que te da igual a cero en G. Oh, ya. O sea, un producto así te da cero. En este caso, como esta matriz que tenemos es una matriz antisimétrica y el vector del lado izquierdo y el vector del lado derecho es cualquiera, el que tú quieras, eso nos da cero. Todo el producto da cero, pero siempre y cuando tengas estos vectores, el mismo vector del lado izquierdo y del lado derecho. Esta pura matriz que tenemos aquí no es una matriz que se haga cero. Se hace una matriz antisimétrica y solamente con el producto así, esto te da cero. Y cero es un escalar, o sea, no estamos hablando de cero matriz. Esto es un cero escalar en G. ¿Sí me explico? Sí. Si le pones, por ejemplo, algún valor, vamos a suponer que tienes aquí x1, x2, traspuesto, y le metemos una matriz antisimétrica. Ya quedamos que las matrices antisimétricas tenían así, ¿no? Diagonal de cero, y luego si tenías aquí, por ejemplo, A, aquí tienes menos A, y aquí tienes x1 y tienes x2. Si desarrollas esto en G, ¿qué es lo que te va a dar? Te va a dar x1 por 0, 0, ya no le seguimos. Y luego nos va a dar, bueno, primero este de acá. Para desarrollarlo así de poco a poquito. x1, x2, traspuesto. Desarrollamos este vector de aquí. Esto nos daría 0 por x1, 0. Y luego tenemos ax2. Aquí teníamos ax2, ¿no? Y luego tienes menos a por x1 más 0 por x2. Nos quedará así. Y luego desarrollas el producto otra vez y te quedaría a x1, x2. Y luego del otro te quedaría menos a x1, x2. Si te fijas, Inge, esto es igual a 0, se cancelan. Y en el caso general siguen esas reglas Sí. por la forma que tienen las antisimétricas. ¿Mande? No, ¿qué va? Sí, es que se cuenta que en las antisimétricas, los productos que te deberían, por ejemplo, si este le hubiéramos puesto una B, nos hubiera quedado aquí un B por x1 cuadrado. Todos esos términos que viene siendo es cada uno de estos términos cuadráticos se van porque la diagonal es de cero. Y luego todo lo demás son productos cruzados. Vas a tener productos cruzados. Si tuvieras, por ejemplo, la matriz de 3 por 3, te quedarían los productos cruzados de x1 con x2, x1 con x3 y x2 con x3. Como de un lado vas a tener el signo positivo y del otro lado vas a tener el signo negativo, se van en G. Eso es lo que tienen estas matrices antisimétricas. Ese producto se va porque todos los productos cruzados quedan con signos contrarios y se mueren. ¿Simón en G? Simón, profe, ¿qué va? Ok. Entonces, esa es una propiedad que trae la matriz de inercia, su derivada con la de Coriolis, trae eso y lo podemos cancelar, pero solamente así. Y entonces, esa sería pues la conclusión de estabilidad de este controlador, que tiene sus detalles en la implementación, y bueno, se supone que por eso se siguen haciendo, se diseñan mejores controladores para mejor desempeño. El siguiente controlador que vamos a ver, y ya le voy a parar a los desarrollos para podernos poner a hacer simulaciones, es el tangente hiperbólico, Inges. Eh, entre más complicada, esté la función, estas funciones de saturación son bien rarotas. Entre más complicada esté, más complicados están
la parte de la estabilidad, de asegurarte sobre cuáles son las condiciones en las cuales tu controlador va a ser estable. Esa es la parte complicada de los controladores, porque ustedes pueden probar, por ejemplo, a lo mejor se les ocurre meter alguna nueva función que a lo mejor funciona en la práctica, pero si tú no sabes cuáles son las condiciones de estabilidad, no estás seguro realmente bajo qué condiciones te puede llegar a fallar tu controlador. Entonces, es importante saber cuáles son sus condiciones para que respetes eso y no te vaya a fallar en la práctica. Entonces, por ejemplo, estos controladores, el que sigue, el tangente hiperbólico, que es una función saturada, está un poquito más complicada. Si ustedes ven la definición de un tangente hiperbólico, van a ver que esa función tangente hiperbólico es la división del seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico. Y si ustedes revisan cómo se definen los hiperbólicos, van a ver que están dadas por funciones exponenciales, con la exponencial natural. Están rarillas esas funciones, Inges, pero lo más rarillo son sus integrales o sus derivadas. Y eso es lo complicado de la estabilidad de estos controladores, el tener la función con la cual puedes concluir estabilidad. Entonces vamos a ver el otro, ¿no? Este es un controlador tipo, es tipo PD, pero es con funciones tangentes hiperbólicas para saturar el resultado del par de control. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, la forma que tiene es como un PD, pero saturado en la hiperbólica. Nos quedaría así KP, tangente hiperbólico de Q tilde. Le voy a poner KB a este porque creo que así lo habíamos formulado en la fórmula general y se lo cambié. KB, tangente hiperbólico de Q punto, más compensación de gravedad. Lo que les decía, Inges, este término que tenemos aquí, cuando nosotros lo queremos implementar así, nosotros necesitamos saber exactamente cuál es el valor que necesitamos para compensar el peso de los actuadores. Bueno, no solamente los actuadores, sino el peso de los eslabones. Imagínense una aplicación en donde el robot carga algo y eso que está cargando es un objeto de masa desconocida. ¿Ustedes creen que estos controladores van a funcionar bien cuando el robot quiera cargar algo, Inges, que no saben exactamente cuál es su peso? Sí, imaginan la bronca que es formular controladores con valores exactos del modelo, porque a la hora de que carga algo el robot, ese objeto que está cargando se vuelve como si fuera masa del último eslabón. Entonces, los controladores tienen que ser capaces de soportar esas cargas. Y si tú tenías una compensación exacta de gravedad calculada para el robot sin carga, al momento de que cargas algo deja de ser funcional. Entonces, cuando ya vamos a hacer aplicaciones de ese tipo, en los que hay, por ejemplo, cargas variables, se requiere que ese término de compensación de gravedad sea un término autocalculable, que les llamamos controladores adaptables. Y hay que formular la dinámica de adaptación de ese término de gravedad para que el robot adivine el peso de lo que está cargando y lo compense de forma exacta sin tenerlo que formular nosotros, porque si tuviéramos que detener al robot para que nosotros midamos cuánto vale y meterlo en las fórmulas, pues no serviría en una aplicación de tiempo real, porque tendríamos que estarle nosotros diciendo, y es mejor que el robot lo autocalcule. Y para que el robot lo autocalcule, pues hay que hacer una formulación adaptable. Y eso es otra bronca, hay que generar la dinámica del adaptador o del regresor que le llaman. Y es otra bronca de control, pero siempre se parte de lo básico, donde si tú conoces, siempre partimos de que conocemos la gravedad exacta. Una vez que encuentras la demostración de estabilidad para tu controlador con gravedad exacta, luego ya te brincas a los adaptables. Y luego ya ahorita la tendencia de los controladores que se están sacando últimamente son controladores adaptables y saturados también, que cumplan las dos cosas.
Entonces se empieza a complicar el asunto. Bueno, para no meternos en tanto rollo, ¿qué es lo que haríamos? Pues primero formular el modelo de estados en lazo cerrado, ¿no? Modelo en lazo cerrado. Es el modelo de estados en lazo cerrado. Se entiende que es de estados, ¿no? El modelo de estados en lazo cerrado nos quedará así. Derivada con respecto al tiempo, Q tilde y Q punto. La derivada de Q tilde, como está en lazo cerrado, nos queda Q punto, negativo. Y la derivada de Q punto, que sería Q dos puntos, pues nos queda el despeje de la aceleración del modelo dinámico, ¿no? Que sería esto. Aquí llevamos el torque de control. El torque de control es Kp por tangente hiperbólico de Q tilde. Y luego llegábamos Kb por el tangente hiperbólico de Q punto. La gravedad se cancelaba con la gravedad del modelo, porque esta es una gravedad calculada de forma matemática para inyectarle en el torque de control, y la otra es la gravedad natural del modelo dinámico. Entonces llevamos aquí Coriolis, Q punto, y creo que nada más sobrevivía a la fricción. B por Q punto. Así. Ya nos queda el lazo cerrado. Las condiciones de las matrices ya sabemos. Son matrices diagonales, definidas positivas. Son iguales a su traspuesta, porque al ser diagonal son iguales a su traspuesta. Kb también es diagonal definida positiva. B es diagonal definida positiva. Ya son todas las condiciones que ya sabíamos. Lo primero que buscamos es la existencia del punto de equilibrio. Entonces vamos a buscar el punto de equilibrio. Para buscar el punto de equilibrio son dos condiciones. El primer reglón se iguala a 0, el segundo también. Entonces el primero, ya sabíamos, Q tilde, punto, porque lo estamos derivando, es igual a 0. Del lado izquierdo, del lado derecho, de los dos lo resolvemos. Entonces del lado derecho nos queda menos Q punto igual a 0. Entonces esto nos quedaría Q punto igual a 0. Ya está. Velocidad tiene que ser igual a 0. Esa es una de las condiciones, ¿no? Que el robot se detenga. Esa es una de las condiciones. Y luego, el 2, Q2 puntos, que es la derivada de Q punto, es igual a 0. Del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces de este lado nos queda inversa de Q por Kp tangente hiperbólico de Q tilde menos Kb tangente hiperbólico de Q punto menos Coriolis, ya, menos fricción. Esta primera condición de velocidad 0, ¿qué nos hace aquí? Bueno, que esto se haga 0, ¿no? Estamos multiplicando B por 0. Y luego aquí estamos multiplicando Coriolis por 0. Aparte, Coriolis tiene la propiedad de que en 0 vale 0, porque para que exista Coriolis, tiene que haber un movimiento en el cual combinas rotación y traslación, y al no tener movimiento no hay velocidad, y también esto te da 0. Te da 0 por aquí, 0 por acá, por los dos lados. La función tangente hiperbólico, Inges, ya quedamos que tiene esta forma, se va a menos 1 de aquí, se va a 1 de acá, y en 0 vale 0. Ya sabíamos eso, Inges, que la tangente hiperbólica tiene ese comportamiento, en 0 vale 0. Entonces, esto ya sabemos que por la velocidad de evaluada en 0 nos da 0. La matriz de inercia no puede ser 0, es una matriz definida positiva. Y entonces aquí nos quedaría solamente que Kp por la tangente hiperbólico de Q tilde sea igual a 0. Para que esto suceda, Kp no es 0, es una matriz diagonal definida positiva. Entonces lo único que sucede es que para que la tangente hiperbólica sea igual a 0 es que el argumento es 0. Entonces aquí nos quedaría, por conclusión, de que Q tilde debe de ser igual a 0. Entonces, aquí están las dos condiciones para que exista el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio pues va a ser único. Entonces, el punto de equilibrio que tiene esta forma, Q tilde punto,
perdón, era Q tilde. Q tilde y Q punto son las dos variables de estado, que son vectores en este caso. Tienen que ser 0. El punto de equilibrio que está en el origen es único. Ok, hasta ahorita tenemos dos condiciones para facilitar la parte de estabilidad. Una sería, tenemos una ecuación autónoma, no aparece el tiempo de forma explícita en la ecuación. El punto de equilibrio es único y ya lo único que nos faltaría sería conseguir formular una ecuación, una función de Lyapunov definida positiva, radialmente desacotada, que nos cumpla con que saben ustedes que se forma por la suma de la energía cinética más la energía potencial artificial. Necesitamos que cuando saquemos la derivada parcial de la energía potencial artificial, nos quede esta forma, nos quede esta función. Cuando saquemos la derivada parcial de la energía potencial artificial, nos debe de quedar esto, Kp por tangente hiperbólico de Q tilde. Para hacer eso, pues lo que se hace es que le calculamos la integral a esta función. Sacamos la integral de la tangente hiperbólica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues agarramos una tabla de integrales, buscamos cuál es la función que nos va a dejar hacer eso, y ya con eso formamos la ecuación. Yo aquí ya la tengo hecha, Inges. Ahorita les voy a decir cuál es. Entonces, pues lo que sigue sería eso, ¿no? La función candidata de Lyapunov. De aquí, Inges, recuerden, como en el paso anterior, o en el ejemplo anterior, las funciones que tenemos aquí, que podemos sacar de igualar este vector a este, nos daría dos valores, uno de Q tilde punto igual a menos Q punto, y el otro, pasando la matriz para acá, nos va a quedar M de Q por Q2 puntos igual a todo esto. Eso lo vamos a usar en lazo cerrado. Entonces, marcamos esta como una ecuación útil para lo que sigue, que sería, pues, sustituir estos valores en lazo cerrado, ¿no? En la derivada. Entonces, lo que sigue sería cómo proponemos la función de Lyapunov. Entonces aquí, esta está más rara. Función candidata a Lyapunov se va a formar por energía cinética más energía potencial artificial, que ya quedamos, cuando derivemos parcialmente con respecto al argumento, nos debe de quedar Kp por el tangente hiperbólico de Q tilde. Entonces tiene que ser una función de Q tilde. Nos va a quedar así. B Q tilde Q punto igual a, primero la energía cinética, que sería Q punto traspuesto, M de Q punto, y luego viene la integral. La integral de esa sería esto, un medio. Aquí tenemos un vector. Es como integrar cada una de las funciones de las tangente hiperbólico. La integral, Inges, es logaritmo natural del coseno hiperbólico de Q tilde del elemento 1. Y luego, como lo voy a poner aquí por una matriz que lleva así Kp1, Kp2, así hasta Kpn, esta matriz que es diagonal definida positiva la voy a simplificar. De este lado lleva una matriz Kp, y luego, como este lo tengo que dividir como un producto cuadrático, o sea, la integral es solamente este término, pero como lo voy a poner en una forma en la que lo multiplico de forma cuadrática, lo que hacemos es sacarle raíz cuadrada, la sacamos así, y ponemos el mismo término acá, logaritmo natural, coseno hiperbólico de Q tilde 1. Y ya, a la hora de que desarrollas, se van a ir estos, te queda así. Entonces, eso sería para el primer elemento, y para el segundo elemento, bueno, para el último elemento te quedaría así.
logaritmo natural, coseno hiperbólico, 1 tilde. Qn tilde. Aquí va Qn. Y aquí pues nos va a quedar el mismo. Logaritmo natural, coseno hiperbólico, Qn tilde. Ahí está. Esta es la forma que va a tener esta energía potencial artificial para la hora que derivemos nos dé el controlador. El término proporcional del controlador. Déjenme prender las bocinas que se me apagaron otra vez. Y ahí viene ya así la parte complicada que sería pues la derivada. Aquí como sabemos que esta función es definida positiva. Bueno, pues está bien fácil. Con respecto a Q punto, este término es definido positivo. Con respecto a Q tilde, esto debería de ser definido positivo. Para empezar, tenemos que observar, a lo mejor esto pues no están acostumbrados a usarlas, pero observar que el coseno hiperbólico de 0 es igual a 1. Ese sería el argumento aquí cuando evaluamos en 0, porque nos interesa evaluar en 0, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en 0? En 0 vale 1, y el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Entonces, esta función en 0 vale 0. En cualquier otro valor, como tiene una forma cuadrática, esto por una matriz que tenemos aquí, es una matriz diagonal definida positiva, y un vector cualquiera del lado izquierdo y del lado derecho el mismo, este término es definido positivo con respecto al argumento Q tilde. Entonces, toda esta función es definida positiva y además es radialmente desacotada. Tenemos la función cañeta de lo que falta es su derivada, ¿no? ¿Qué es lo que debe de cumplir la derivada? Derivada. Bueno, primero vamos a derivar este primer término que es el facilito. B punto de Q tilde Q punto. Esto nos daría Q punto traspuesto M de Q con Q2 puntos. Y luego me daría un medio Q punto traspuesto M punto de Q y Q punto. Y luego viene la derivada del otro. La derivada de este. Al tener una matriz constante en medio, solamente nos va a quedar un producto. Ese producto es el de las dos veces, ¿no? Porque agarramos la derivada de uno y la derivada del otro. Al ser una matriz diagonal, se pueden conmutar los valores y me quedaría solamente algo como este. El de dos veces se va a ir al medio que tenemos aquí con el dos veces. Nos queda el mismo vector del lado izquierdo, la misma matriz en medio y la derivada de este vector del lado derecho. Entonces, así es como nos va a quedar. El medio se va, nos queda el mismo vector, que sería logaritmo natural, coseno hiperbólico, Q1 tilde. Ese es el primero. Y el último elemento va a ser logaritmo natural, coseno hiperbólico, Qn tilde. Ahí está. Este vector va traspuesto, mantenemos la matriz Kp y derivamos el vector del lado derecho. Entonces, derivando el vector del lado derecho, como tenemos una raíz, la raíz pasa hacia abajo, nos queda aquí logaritmo natural, coseno hiperbólico, Q1 tilde. Debido al logaritmo natural,
vamos a tener lo siguiente, y por la regla de la cadena, vamos a tener coseno hiperbólico abajo, y luego la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico acá arriba. Por regla de la cadena, nos faltaría Q1 tilde punto. Esa sería su derivada. Y luego, así va a tener la misma forma hasta el último. Vamos a tener el seno hiperbólico del QN tilde. Abajo se viene la raíz, logaritmo natural, coseno hiperbólico QN tilde. Bueno, aquí me faltaba el paréntesis. Abajo tenemos coseno hiperbólico QN tilde. Y ya nos falta multiplicar por QN tilde punto. Esa sería la derivada de ese vector. Elemento a elemento, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que sigue? Pues simplificar. Para simplificar, lo que voy a hacer es que voy a borrar aquí. Y voy a hacer lo siguiente. B punto de Q, Q tilde, Q punto. Agarramos estos dos términos porque estoy simplificando este de acá. Estos pasan igual. Q punto traspuesto, M de Q, con Q punto 2, con dos puntos. Más un medio, Q punto traspuesto, M punto de Q, Q punto. Más, voy a simplificar, voy a separar este término de acá. Este lo voy a dejar igual ahorita. Entonces este término se queda igual. Voy a dejar así. Logaritmo natural, coseno hiperbólico, Q1 tilde, y el último es logaritmo natural, coseno hiperbólico, QN tilde. Una matriz diagonal definida positiva que se llama KP, y luego este producto, bueno, lo voy a separar como un producto. Observen que seno hiperbólico entre coseno hiperbólico es tangente hiperbólica. Entonces voy a tener aquí tangente hiperbólica de Q1 tilde. Eso va dividido sobre logaritmo natural, coseno hiperbólico Q1 tilde. Así. Ese es el primer término. Este vector que tengo aquí lo voy a dividir como una matriz diagonal que multiplica a un vector, para que matriz por vector me dé este vector que tenía aquí. Entonces, esa matriz diagonal me la voy a llevar para allá. Y entonces el otro término que me faltaba multiplicar, si se fijaban, aquí tenía que multiplicar por Q1 tilde punto. Cuando yo los separe, así todos estos términos, ahorita lo vamos a checar, este va a ser tangente hiperbólico de QN tilde, raíz cuadrada, logaritmo natural, coseno hiperbólico, QN tilde, así me quedaría este último término, y este último, pues me va a quedar multiplicado por QN tilde punto. Este vector que tengo del lado derecho, si se fijan, pues está formado por todos los elementos que voy a sustituir aquí, ya sé cómo los separé. Este es el vector Q tilde punto. Entonces de aquí voy a hacer lo siguiente. Esta matriz diagonal KP tiene esta forma. KP1 hasta KPN. Y luego este matriz que tengo acá, aquí lo voy a sustituir por un, bueno, nada más para que se vea, todo este término es el término 1 y este es el término n. Cuando yo multiplico estas dos, me quedan así, KP1 por T1, por el término 1,
Kpn por el término n. Esto es lo mismo que aquí yo hubiera tenido las matrices al revés. El término 1 aquí, término n acá, Kp1 aquí, Kpn acá. O sea, que tendría esta matriz ahí, que la de los términos, T1 hasta Tn, por la Kp. Eso quiere decir que las matrices diagonales, su multiplicación sí es conmutativa. Es de los pocos casos en los que las matrices, su multiplicación es conmutativa. En general no. Este es uno de los casos que sí. Entonces, si hago la conmutación de esta con esta, o sea, los volteo de lugar, entonces voy a tener como resultado un vector, que este vector que multiplica esta matriz me va a dar como resultado un vector. ¿Cuál es el resultado de esa multiplicación? Bueno, pues déjenme primero pasar los primeros términos, que esos los seguimos arrastrando todavía. Este es m de q con q dos puntos más un medio q punto traspuesta m punto de q punto. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa multiplicación? Bueno, el resultado de esa multiplicación sería que voy a multiplicar este por este y me va a quedar al inicio. La raíz se cancela con la raíz y aquí me queda solamente tangente hiperbólico de q1 tilde. Y así, elemento a elemento, los voy a separar. Este se va con este y solamente me va a quedar aquí la tangente hiperbólico de qn tilde. Transpuesta Kp porque conmutaron las matrices diagonales y q tilde punto. Este que tengo aquí, pues lo voy a sustituir, todo esto que tengo aquí, lo voy a sustituir por una función vectorial que se llama tangente hiperbólico de q tilde. Realmente esa es la función vectorial tangente hiperbólico de q tilde. Entonces, de aquí voy a tener b punto de q tilde q punto igual q punto transpuesta m de q dos puntos más un medio q punto transpuesta m punto de q punto más la función vectorial tangente hiperbólico de q tilde transpuesto por Kp por q tilde punto. Ese es el resultado de derivar ingens esto, y faltaría sustituir la ecuación en lazo cerrado. ¿Qué sigue aquí? Pues sustituir los términos en lazo cerrado. Entonces, del modelo en lazo cerrado, teníamos que vamos a sustituir dos términos que aparecen por aquí. Este y este son los dos que me interesa sustituir. El primero sería q tilde punto es igual a menos q punto. El segundo sería m de q con q dos puntos es igual a los términos del controlador, que sería la función vectorial tangente hiperbólico de q tilde. Esto va por la matriz Kp menos Kd, creo que le pusimos Kd o Kb, no creo que era Kb, creo que le pusimos Kb por la tangente hiperbólico de q punto. Y ¿quién más teníamos? Coriolis, sobrevivió Coriolis, q punto, y sobrevivió fricción. Eso es lo que tenemos y eso es lo que vamos a sustituir. Entonces, b punto de q tilde q punto es igual a q punto transpuesta, que multiplica a ese primero que estoy sustituyendo ahí, que sería Kp tangente hiperbólico de q tilde menos Kb tangente hiperbólico de q punto menos Coriolis menos fricción. Ese es el primer término que vamos a sustituir. Y luego tiene más un medio q punto transpuesta m punto de q punto más tangente hiperbólica
de Q tilde traspuesta por KP por el otro va menos Q punto. Así está. Entonces de ahí pues vamos a desarrollar. Entonces, esto es igual a Q punto traspuesta KP tangente hiperbólico de Q tilde menos Q punto traspuesta KB tangente hiperbólico de Q punto menos Q punto traspuesta Coriolis menos Q punto traspuesta de Q punto. Y luego aquí nos va a quedar, voy a pasar este término que tenemos aquí, lo voy a poner aquí abajo, voy a poner Q punto traspuesta, voy a calcular su traspuesta, KP traspuesta es igual a KP porque es una matriz diagonal, tangente hiperbólico de Q tilde, y luego el término este que me falta lo voy a poner aquí, para que se vea cómo se agrupa, Q punto traspuesta, M punto de Q, Q punto. Entonces, estos dos se van por tener signo contrario. Estos dos se agrupan, se factorizan. Me queda la matriz antisimétrica. Otra vez me tragué un medio. Aquí. Me tragué el medio. Ahí está. Estos dos se factorizan, se agrupan. Y pues me queda una matriz antisimétrica. Se va ese producto por la matriz antisimétrica. Y de todo esto solamente va a sobrevivir pues los dos términos que andan ahí sueltos, que sería menos Q punto traspuesta KB por la tangente hiperbólico de Q punto menos Q punto traspuesta la matriz B por Q punto. Eso es lo que queda. Ahora, esto se ve claramente que es una función definida negativa por esa forma cuadrática que tiene ese producto de un vector, una matriz diagonal definida positiva y el mismo vector con un signo negativo, pues nos da una matriz, perdón, nos da una función definida negativa con respecto a Q punto, pero no aparece Q tilde, o sea, tenemos la misma bronca que en el ejemplo pasado. Y esta de aquí, pues tenemos realmente una función como esto. Tendríamos, si voy a desarrollar nada más esto, tendríamos aquí Q1 punto hasta Qn punto. Traspuesto, aquí tendríamos KB1, KBN. Y aquí tendríamos tangente hiperbólico de Q1 así hasta tangente hiperbólico de Qn tilde. Entonces, como tenemos una matriz diagonal, estaremos haciendo la sumatoria de cada uno de estos términos que voy a poner aquí, ¿no? Tendríamos una sumatoria de términos así. Tenemos una sumatoria, eso sería igual a menos la sumatoria de I igual a 1 hasta n de QI punto por KBI por la tangente hiperbólica de QI punto. Tenemos una sumatoria de términos menos Q punto traspuesta P de Q punto. Ok, de este lado, si todos estos términos son positivos, pues tendríamos aquí la sumatoria con un signo positivo. Con el signo negativo, pues ya tendríamos signo negativo. Entonces, ¿cómo saber que cada uno de estos términos es positivo? Bueno, la KBI es positiva. Es una matriz diagonal definida positiva. Ya no sería ver cuál es el producto de la QI con la tangente hiperbólica. Si nosotros observamos el comportamiento de la función tangente hiperbólica, por ejemplo, para un argumento A y la función hiperbólica que se llame tangente de A, nos daremos cuenta de lo siguiente. En 0 vale 0, que es lo que estamos esperando, en 0 vale 0,
Y cuando el argumento es positivo, nos da un valor positivo. Ya lo hicimos, tenemos un valor positivo de este producto. Argumento por la función nos da un valor positivo. En el lado negativo, cuando el argumento es negativo, nos da un valor negativo, es decir, que sigue el signo del argumento, se llama función sigmoide. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos que este producto siempre nos va a dar positivo. Por lo tanto, como eso nos va a dar positivo, el resultado de esta función es semidefinida negativa porque no aparece Q tilde. Si dependiera solamente de Q punto, sería una función definida positiva, pero como aparecen dos, como argumento de la función y solamente en el resultado aparece una, y puede tomar puros valores negativos, a excepción del cero, que son muchísimos casos, es una función semidefinida negativa. Si tenemos todas las conclusiones o todas las condiciones de que la ecuación es autónoma, de que tenemos solamente un punto de equilibrio, es único, está en el origen, tenemos una función candidata a Lyapunov que es diagonal, no, que es definida positiva, radialmente ejecutada, y llegamos a que su derivada es semidefinida negativa. Entonces, usando el teorema de la sal, podemos concluir el punto de equilibrio Q tilde, Q punto de equilibrio igual a 0, es global, asintóticamente estable por el teorema de la sal. Y ahí ya llegamos a la prueba de estabilidad de este controlador. Es un controlador que no importa cuáles sean las condiciones iniciales, el robot se va a ir a la posición deseada y se va a detener. Es lo que estamos esperando. El desempeño seguramente será diferente al del PD por estar saturado, pues con esa ventaja de que está saturado. No sé si hay alguna duda, Inges. Si no, para irnos ya a empezar a... Hoy empezamos a hacer el simulador, no vamos a acabar, pero lo empezamos, vamos viendo qué le vamos a hacer al simulador. Todo chido. ¿Todo chido? Está complicadillo el álgebra, pero es necesario para... Aquí, o sea, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, que si se cumple eso, de que las matrices de sintonía diagonal definidas son diagonales definidas positivas, bajo todos estos argumentos sabemos que va a haber estabilidad. Y eso es lo que tenemos que respetar a la hora de sintonizar el controlador. O sea, por ejemplo, viene a veces una pregunta, ¿por qué no puedo utilizar coeficientes negativos en el controlador? Pues el simple hecho de que al utilizar coeficientes negativos en las matrices de sintonía del controlador, los coeficientes negativos, tu matriz ya no es definida positiva, ya deja de ser una matriz diagonal definida positiva y pues ya no tienes estabilidad en el sistema. Ahí está la prueba. O sea, si tú cumples con todo eso, va a haber estabilidad, si no, no. Y en algunos otros controladores más complicados, pues incluso puedes sacar las condiciones que hay entre las matrices. Por ejemplo, si tuvieras, no sé, un controlador PID saturado, podrías revisar cuáles son las condiciones de sintonía del PID para que no se te salga pues de control el sistema, ¿no? O sea, pero los análisis son bien rigurosos y es donde te das cuenta exactamente por qué se te va de control un PID saturado. Esos resultados son muy recientes. Los PID saturados han de tener unos 3, 4 años que se demostraron apenas el por qué. Duraron casi 20 años buscando cómo llegar a esas conclusiones. Entonces, bueno, pues vamos abriendo el MATLAB. No vamos a alcanzar a terminarlo, pero lo vamos a empezar. Mínimo vamos viendo qué le quitamos a lo que ya tenemos o qué le ponemos a lo que ya tenemos para ir encaminando el simulador. Lo primero es localizar los archivos con los que estábamos trabajando, ¿no? ¿Y qué controlador nos va a pedir en el examen? Les voy a poner unos bien raros, Inge.
Ahorita por lo pronto, sí, mira, ¿qué es lo que les recomendaría que hicieran? Lo que les recomiendo que hagan es que el problema que tienen ahorita de seguir la trayectoria de forma ideal lo terminen de resolver porque necesitan tener resuelto eso para cerrar el lazo de control. O sea, la planeación de la trayectoria. El problema que se quedó pendiente en el otro parcial hay que terminarlo, váyanlo trabajando. Regresando de las vacaciones les doy su parcial para que no se vayan todos estresados de que tienen cosas que hacer y no las hacen, porque pues en vacaciones estamos todos así, híjole, tengo cosas que hacer, pero tienes hueva y no las haces y ni disfrutas porque nada más estás estresado sabiendo que tienes algo que hacer y no lo haces. Entonces, solamente completen eso por lo pronto, Inges, eso se supone que siguieran trabajando y van a terminar de hacerlo. Regresando de vacaciones ya les doy su examen, pero realmente no falta mucho para el examen, porque ya teniendo bien la planeación de la trayectoria, ya nada más modificamos el sistema que estaba con dinámica directa, sintonizamos el controlador y ya, o sea, realmente no es mucho trabajo. Lo trabajo siempre en el control es el álgebra, no ¿cómo se llama? No tanto bueno, sí, la implementación dependiendo qué tipo de controladores. Yo ahorita ando bien atorado, ya llevo más de una semana con uno, pero pero mientras vayan avanzando la planeación de la trayectoria, ya les digo qué tipo de controladores van a probar. Son los que les voy a encargar, ya se los digo ya regresando. Si ustedes le pueden ir avanzando, por ejemplo, probando estos, el PD, el tangente hiperbólico, el que sea, ya nada más modifican un poco las constantes y la ecuación del control y ya queda. O sea, si le quieren ir avanzando, prueben con los que vamos a ver ahorita en esta semana. Y ya le avanzarían, si quieren, y si no, pues regresando, pues, para que se vayan de vacaciones a gusto. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita, Inge? No sé si quedó contestada tu pregunta, Inge. Simón, profe. Simón. A ver, déjenme checar cuál estábamos trabajando con ustedes. Tópicos octava. Estamos trabajando. Ya encontré la carpeta, creo. Péndulo o de 45 versión 2. Déjenme checar a ver si. Porque es el de dinámica directa, Inge, es el que tenemos que modificar. El de dinámica directa. A ver, sin péndulo. No era este entonces. No, creo que sí fue ese. Además que le activé saturación a las articulaciones. Creo que le activé unos límites. Se me hace que sí es ese, pero tiene activados unos límites. Sí está. Tiene un límite activado. A ver, lo voy a volver a correr. Ya, sí es el que estábamos probando. Ok. Entonces, hago una copia, Inges, hacemos una copia del de dinámica directa. Prácticamente eso es lo que voy a hacer, una copiecilla.
¿Y qué le voy a hacer? Bueno, pues le voy a eliminar todo lo que no quiera usar ahorita. Por ejemplo, es el que tenía así como péndulo B2, no sé por qué le puse B2. Seguramente porque era el de la comparación. Entonces, a este péndulo le voy a cambiar que diga control. Y luego a este, para distinguirlo de los demás, le voy a poner péndulo control. Y este que decía péndulo Andrés B2, pues le voy a poner control. Se supone que esta es con la que voy a trabajar, con esta carpeta. No vamos a alcanzar a hacer mucho, prácticamente pues nada más lo que voy a hacer es le voy a hacer ahorita unas modificaciones al script. Por ejemplo, de aquí del script, parámetros de simulación, ya no voy a simular ahorita con el OD45, ya sabemos que jala y todo. No voy a poner a hacer comparaciones ahorita. Voy a poner nada más al tiempo final. La solución que tenía con OD45 ya no la voy a meter. Voy a meter solamente simulación en Simulink. Y de estos, pues ya no voy a generar variables de comparación para las gráficas. Entonces, aquí le voy a cambiar a así, es el de control. Toda la parte de gráficas que se acaba aquí, pues ya no, porque realmente las voy a comparar en Simulink. Prácticamente eso es lo que le voy a poner al controlador. En cuanto a configuraciones, condiciones iniciales, lo voy a poner de que parta de cero. Vamos a ponerlo que parta del reposo. ¿Y qué más? Pues las condiciones de sintonía. Ahorita como nada más tengo una articulación, voy a poner aquí los parámetros del controlador, ¿no? Parámetros del controlador. Las posiciones de referencia las voy a poner en Simulink para poderlas estar cambiando, ponerle, por ejemplo, escalones, alguna otra trayectoria, no las voy a poner desde el script, solamente lo que viene siendo las constantes para hacer funcionar el controlador. Entonces, ¿qué constantes? Pues el controlador requiere KP igual a algo y un KB o KD, no sé cómo lo teníamos, igual a algo. Aquí, como la verdad no sé ni cómo va a funcionar el controlador, aquí le voy a poner estas constantes, luego las modifico de acuerdo a lo que quiero que responda. Solamente voy a tener esto, KP y KB, no voy a tener otra cosa. Estas variables, pues yo ya las voy a tener ya en cuando yo corra esto, déjenme, voy a correr este script para que se declaren las variables y sin mandar llamar la simulación. Estos van a ser mis parámetros de sintonía y todo, ¿no? Y del modelo de acá, pues voy a modificarlo algo, un poquito. Por ejemplo, ¿qué le voy a quitar? Pues estas variables ya no vienen del workspace, se van, se van. Esto se va, esto se va, todo esto se va. De aquí, por ejemplo, esta gráfica de velocidad, si quiero ver cómo evoluciona, pues realmente ya nada más necesito una entrada, nada más voy a checar la velocidad de entrada, perdón, la velocidad del modelillo, la voy a verificar aquí en esta gráfica. Y aquí sí voy a dejar las dos entradas para comparar contra la posición de referencia. Entonces esto se queda así. ¿Cómo metemos el controlador? Lo vamos a meter en una función de las definidas por usuario, en una de MATLAB. Les decía yo que no iba a hacer tanto relajo, nada más voy a poner un solo bloque que me calcule todo el controlador. Este me va a generar el torque de control. ¿Cómo lo hacemos para que tenga todas las entradas? Lo abrimos.
esta función lo que nos calcula es tau. Es el controlador. Y pues recibimos todo lo necesario para la ecuación. La ecuación requiere posición deseada, posición actual, velocidad, las constantes del controlador KP, KB creo le pusimos, y teta para calcular la compensación de gravedad. Tenemos que generar eso. Ahorita todavía no lo calculo la función, la guardo. Si yo la guardo, me genera todas las entradas aquí en mi bloque. Así, aquí tengo todas mis entradas. Y entonces aquí pues puedo, por ejemplo, conectarle lo que yo necesite. Este sería la Q que retroalimentamos. Esta sería la Q punto que retroalimentamos. Y aquí pues vamos a cargarle pues los otros parámetros. Por ejemplo, en source le voy a poner un step. Para ponerle la referencia voy a decirle que se vaya de 0 a 90 grados. Estamos trabajando en grados. Y luego para meterle las constantes de sintonía del controlador, lo que le voy a hacer es que le voy a meter constantes. Aquí, por ejemplo, esta constante viene del workspace, se llama KP. Esta constante que viene del workspace se llama KB. Y el vector teta, que también es constante, se llama teta, para calcular la compensación de gravedad. Ya tengo todo, ya tengo todas las referencias, ya no me falta programar el controlador. Aquí, por ejemplo, en Signal Routing voy a poner una de un GoTo. En GoTo, para no ser tanto cableado tan gacho, aquí voy a poner la posición deseada. Y voy a sacar este bloquecillo de aquí para rutear la posición deseada a la gráfica. No comparar posición contra posición deseada. Nos faltaría aquí, por ejemplo, calcular o la gráfica, sacar la gráfica del torque de control. Y aquí nos falta programar el controlador. No le he puesto nada. Eso lo dejo para la siguiente clase por lo tarde que es. Entonces ya no nos faltaría eso. Ya está todo listo. Ya está todo con bloques. A excepción de agregar por ejemplo, ¿no? Que les decía. Este va a calcular el torque de control. Bueno, nos va a mostrar más bien cuál es el torque de control. O que la que no se quiere conectar. Esto nos muestra el torque de control. Y pues ya tenemos todo. Ya nomás es programar el controlador y ajustar las constantes para que siga la referencia y hacer algunas pruebas con cambios de referencia, ¿no? Pero este es el esquema general con el que ya vamos a trabajar en este. Cuando lleguemos al robot de 2 grados de libertad, pues vamos a hacer algo similar. Al de 2 grados le voy a modificar, le voy a poner unos multiplexores y demultiplexores para poder rutear todas las señales con una sola línea, no tener tanta línea. Y hasta aquí le dejo ahorita pendiente. Ya la próxima clase pues terminamos, ¿no? Hacemos las pruebas en el simulador. No sé si hay alguna duda, algún comentario, Inges. Todo bien. Ok, entonces los veo en la siguiente clase, Inges. Nos vemos. Sale, profe, cámara. Sale, nos vemos, que estén bien.